Bueno, queridos amigos, hay nueva alarma en Tibú, en norte de Santander. Un homicidio múltiple, un asesinato de varias personas de una sola vez. Esta mañana, Sergio, usted hablaba de todos los ataques que se cumplieron contra las estructuras petroleras en unas pocas horas en norte de Santander. Ahora le cuento que están matando otra vez a la gente. No, increíble, increíble registrar estas noticias y yo me sigo haciendo una pregunta y es si la fuerza pública ya detuvo a esos 100 delincuentes que precisamente en norte de Santander, en Gibraltar, se tomaron la planta de gas y mantuvieron secuestrados a 14 funcionarios durante más de 12 horas, porque los funcionarios fueron liberados tras una negociación y una mediación, pero nos preguntamos si los delincuentes fueron detenidos, porque no podemos caer en la trampa del lenguaje de las retenciones, que es lo que muchos medios de comunicación venden, para justificar lo que ocurrió y que no pase nada. Yo creo que esas personas deberían, esos 100 delincuentes, deberían ser judicializados por delitos de secuestro. Pero eso es lo que uno quisiera, pero no es la realidad, Sergio. No, A esta hora no hay no, cuenta no de es. qué pasó con los indígenas que se tomaron la planta de Gibraltar. No, Pero y no, y no sabemos si siguen allí ni nada. Claro, no es que no hay noticia de ello y con seguridad les seguirán hago allá. otra pregunta. ¿Qué pasó con los 9 soldados que fueron heridos en Cumbal? Cumbitara, Dos doctor. fueron, perdón, Cumbitara. en Cumbitar. 2 fueron asesinados, 9 quedaron heridos y 4 estaban desaparecidos. ¿Quién volvió a hablar de ellos? Nadie. Pues como Nadie. no son sino soldados, ¿qué importa, no es cierto? ¿Qué importa? Esos no, ni tienen padre, ni tienen madre, ni están defendiendo las instituciones del país, ni estaban con un uniforme y con un fusil permitiendo que tuviéramos algo de civilidad en Colombia. ¿Los olvidamos? ¿O no? ¿O alguien se acuerda de ellos? Nadie. Bueno. Y sí, doctor Londoño, pues esta noticia que llega del triple homicidio desde Tibú en norte de Santander, pues no hace más que reconfirmar la gravísima situación que se vive en el Catatumbo, en esta región del país, en donde pues estas noticias no paran. Estamos dando estas noticias a diario. Bueno, y algo lamentable como ejercicio periodístico, ¿no es cierto? Que es que están protestando algunos medios, inclusive algunos muy cercanos a nosotros, porque no les dejaron ver a Andrés Felipe Arias cuando llegaba esposado a Colombia. Hombre, Sí. eso es una falta total de decoro, de sentido de la decencia, de caridad cristiana, si se quiere. Y eso no lo organizó el gobierno ni lo organizó nadie, eso lo dispuso la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, porque ya estaban diciendo cómo había llegado aquí Andrés Felipe Sí, Arias, ya estaban sin que, cuestionando que quién había contratado el avión. por eso, sin que llegara Sí, esposado, no. sin que pudiera ser examinado por estos inquisidores, no de la moral pública, no en absoluto. Andrés Felipe Arias está preso, injustamente preso, por obra de una canallada. Es que eso no se ha mirado. ¿Quiénes fueron los que condenaron a Andrés Felipe Arias? ¿El cartel No. de la toga o no? Pero usted hace un análisis muy a fondo, tanto en su editorial hace un momento como en su columna, en donde pues se relata uno a uno quiénes son esos magistrados y cuál es esa corte. Y frente a lo de los medios de comunicación, en efecto, les está indignando más no tener esa foto, la foto de alguien engrilletado, que el hecho de que a un ciudadano no se le otorgue el derecho universal a la doble instancia. Ese es el Bueno, rasero pero moral de algunos. si hay unos periodistas que a esta hora opinan como si fueran doctos del derecho y unos genios de la jurisprudencia, hablando de por qué a David Murcia Guzmán sí le tomaron fotografías y a Andrés Felipe Arias no. ¿Cómo le parece? Pero ese es el amarillismo periodístico que busca girar en torno a imágenes que pueden demostrar pues una situación de vulnerabilidad y eso es lo que basan las noticias y no el tema de fondo que es la injusticia que se está cometiendo contra Andrés Felipe Arias. Es una prensa dedicada al morbo que no tiene nada más que decir alrededor del caso Andrés Felipe Arias, no tiene la capacidad de analizar en profundidad lo que ocurre jurídicamente en el caso para poder decir alguna cosa inteligente y pues a falta de eso, pues bueno, sería una fotografía para hablar de ella. Algún periódico dice hoy que es que las sentencias se tienen que cumplir, nadie lo está discutiendo. Con todo y el origen canalla y corrupto de esa sala penal de la Corte, la del cartel de la toga, señores, es que no hay derecho.
Es que no hay Pero, derecho. pero ojo, doctor Londoño, las sentencias se tienen que cumplir cuando están en firme. Claro, esta no lo está. Esta no lo está. Exactamente, es que esa es la otra discusión. Una sentencia está en firme cuando se ha cumplido el trámite de la segunda instancia. En Colombia, no, en el mundo entero, en el mundo entero. Este es un principio universal de derecho. Nadie puede ser condenado en una sola instancia. La doble instancia es un principio universal y fundamental de derecho. Entonces, sí, lo es. Ya Colombia lo admitió, ¿no es cierto? Y ya hay una reforma constitucional que dice, sí, vamos a cumplir la Constitución, que ya en el artículo 29 hablaba de la segunda instancia Claro. como garantía fundamental del derecho de los procesados. Bueno, entonces dicen, pero ¿por qué retroactiva para Andrés Felipe Arias? Como para todos. Ley 153 del año 87. No la tengo aquí en mi mano, si quiere la leemos más adelante. En materia penal, la ley permisiva o favorable prevalece sobre la odiosa o restrictiva, aún para los que han sido condenados. Se les aplica esa ley favorable. Si el legislador dejó de considerar delito una conducta que antes lo era, esa conducta quedó eximida de castigo. Si redujo la pena, pues vale la reducción de la pena. Y si procesalmente tiene el procesado una ventaja que antes no tenía, se le debe aplicar esa medida permisiva o favorable. Entonces, ese no es problema de Andrés Felipe Arias, es un problema de derecho. Completamente, completamente. Y el problema no es solamente Andrés Felipe Arias, tampoco como lo han querido mencionar, es que hay más de 200 personas en el país en este momento que no han podido tener ese derecho universal a la doble instancia, culpables o inocentes, pero no han tenido el derecho a defenderse en una segunda instancia para que o bien se confirme lo que se falló en su contra en la primera instancia o bien se les absuelva. No estamos hablando solo de Andrés Felipe Arias, hay más de 200 personas. Y hoy empieza otro circo. En el Consejo de Estado, el proceso por pérdida de investidura contra Álvaro Uribe Vélez. Qué cosa grave haría Álvaro Uribe Vélez, el senador más destacado, más dedicado, más trabajador que ha habido en Colombia en muchísimo tiempo. El primero en llegar, el último en irse, pendiente de todo. ¿De qué se le acusa, Demar? Pues, doctor Fernando, en el reinicio, el final de las sesiones de este periodo que acaba de terminar en el Congreso de la República, el senador Uribe habría participado en la discusión y votación de las objeciones a la ley estatutaria para la JEP, pero presentó el impedimento, pero se discutió el impedimento y hay ciertos sectores políticos, enemigos suyos, que lo están persiguiendo precisamente por las declaraciones que entregó ese día en medio de la plenaria. Ese mismo proceso se intentó adelantar en contra de María Rosario Guerra de la Espriella y en contra de la senadora Paola Holguín. En el caso de la senadora Paola Holguín ya se inadmitió el proceso en contra de ella. En el caso de María Rosario también falta el del presidente Uribe, uno de los procesos, que son varios además, también se había inadmitido en contra de él, pero quedó uno vivo y ese es el que tendrá que enfrentar ahora el presidente Uribe. Muy bien, entonces gran show, gran espectáculo por una cosa que no tiene importancia ninguna. ¿Qué trascendencia tuvo eso? No, ¿Fue ninguna. decisivo? No, ¿Alguna no. trascendencia? No. Ninguna trascendencia. Pero el presidente Uribe está sub judice en el Consejo de Estado por pérdida de investidura. Esto no hay derecho. Y es que por todas partes, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia todo el tiempo le buscan cosas. Pero ¿cómo quieren tener una justicia imparcial y no politizada cuando el origen de las Cortes es político? A ver, explíquenme cómo. He hecho esa pregunta 1000 veces y nadie me da una respuesta. ¿Quién nombra a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura? Los nombra en últimas el Congreso de la República, es decir, los políticos corruptos. Y quieren tener una justicia imparcial y una justicia limpia. ¿Cómo es eso posible? Sí, y esto viene de la Constitución del 91, y ahí es cuando hay que hacer el planteamiento de una reforma constitucional, hay quienes hablan de la constituyente, en fin, pero el origen de los males es ese. Y unos minutos para pensar en un gran colombiano. Enrique Gómez Hurtado se nos fue. Podíamos no estar de acuerdo con él. Dentro de esa división absurda que tuvo el conservatismo durante mucho tiempo, mi padre perteneció a lo que se llamaba la Casa Ospina, enfrentada a la Casa Gómez.
Eran dos enfrentamientos distintos para llegar a una unión sólida y compacta después de la dictadura de Rojas Pinilla, cuando vino el Frente Nacional. Y Enrique Gómez Hurtado, que fue gran periodista, gran pensador y gran parlamentario. El país no le ha agradecido suficientemente al Partido Conservador y a Enrique Gómez Hurtado en particular lo que hicieron por rescatar la República en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Eso no está escrito. ¿Valdrá la pena que lo digamos? Claro que valdrá la pena, y adicional a ello, creo que este es un momento propicio para recordar este libro que escribió en el 2011, ¿Por qué lo mataron? Se refería a la muerte de su hermano Álvaro Gómez Hurtado, y pues digamos que en el libro podemos ver que se revive esta reconstrucción del ambiente político que dio pues como resultado de ese magnicidio, y dejamos la pregunta, realmente este suceso del fallecimiento de Enrique Gómez Hurtado pues abre nuevamente el debate y nos deja vislumbrar pues cuándo tendremos respuesta y cuándo se va a esclarecer realmente lo que sucedió con el ex candidato presidencial, su hermano, pues porque realmente es una familia que le ha aportado mucho al país y debemos reconocerlo, y debemos, como igual sucede con Andrés Felipe Arias, en este caso buscar justicia, esclarecer y pues que no haya más impunidad. A ver, Tania, ¿qué pruebas quedaron pendientes en el proceso de Álvaro Gómez Hurtado que no se quisieron practicar jamás? Bueno, realmente hay varios puntos que están pendientes. No, pero fundamentalmente. Un testimonio cuando menos. Varios testimonios. Cuando menos, y en los Estados Unidos. Los testimonios, nada menos que los testimonios de quienes lo mataron. Claro. Que están en una cárcel en los Estados Unidos dispuestos a declarar por qué la Fiscalía General de la Nación no ha permitido que viaje una comisión a entrevistar a esos llamados paramilitares, narcotraficantes, que contribuyeron al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué no? ¿La larga mano del general Naranjo es lo que lo ha impedido? ¿Qué ha impedido que la Fiscalía General de la Nación haga lo que debe hacer desde hace mucho tiempo? Nombrar una comisión para que vaya a entrevistar a estas personas que han dicho: estamos dispuestos a declarar, queremos contar la verdad. ¿Por qué asesinamos a Álvaro Gómez Hurtado y con el concurso de quiénes? ¿Con el concurso de quiénes? Cartel del Norte del Valle, presos en una cárcel en los Estados Unidos, esperando que llegue una comisión a entrevistarlos. Eso es lo que nos ha dicho varias veces el abogado de la familia, que es miembro de la familia, que es además un hijo de Enrique Gómez Hurtado. Y no es posible, y no mandan la comisión a los Estados Unidos. Entonces, para eso sí no hay presupuesto, para eso no hay tiempo. La larga mano del vicepresidente Naranjo, ¿ah? O de su amigo que terminó, ¿recuerdan usted? Murió el señor que... El coronel. El coronel, a ver si nos acordamos cómo se el apellido de él. Ave María, el coronel González. González, sí, señor. Muy bien. Y que más allá de todo lo que se dice, que la Corte Suprema reitera en varias ocasiones que es un crimen de lesa humanidad, no vemos hechos y no vemos en verdad cómo pues se ratifica esta declaratoria en resultados, y esto es algo que nos desconcierta, y es precisamente la Sala Penal de la Corte la que ratifica esta declaratoria. Ahí sí no, eso sí no le interesa a la Sala Penal de la Corte. Pero ahí sí no interviene. Y es que esta lista es larga. Los jefes paramilitares que aparecen en el expediente, también está Salvatore Mancuso, está José Eber Velosa, alias HH, que los dos afirmaron que Orlando Henao, el hombre del overol, como se le conocía, cabeza del Cartel del Norte del Valle, ordenó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado como parte de un plan para desestabilizar el país. Pero siguiendo indicaciones de Claro, no. Pues, lo mataron después de decir ¿qué? Después de cierta columna, ¿no? De cierta columna en el diario El Siglo, sí, diciendo que el problema no era el presidente, sino el establecimiento, todo completo.
Entonces Álvaro Gómez Hurtado estorbaba, lo hicieron asesinar y Enrique Gómez Hurtado murió clamando por justicia. Le recordamos ese libro, ¿Por qué lo mataron? ¿Estará en las librerías o se habrá agotado y nadie lo volvió a publicar? Todavía están las librerías, 251 páginas, 40 anexos y es una obra emblemática que todavía se puede conseguir. Bueno, ¿por qué lo mataron? De Enrique Gómez Hurtado, escrito en compañía de su hijo, el abogado acusador, la parte civil, en el proceso contra Álvaro Gómez Hurtado, pero un hecho fundamental que se olvida en la vida de Enrique Gómez Hurtado. Enrique Gómez Hurtado, con el Partido Conservador, el partido de Juan Gómez Martínez, el partido de Luis Alfredo Ramos, el partido de Carlos Holguín Sardi, ese partido conservador, de Omar Yepes inclusive, el actual director del Partido Conservador, ese partido hizo posible el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su primera etapa. La etapa en la que se hizo la plataforma legislativa que transformó a toda Colombia. Ahí estaba también el partido de la U con Oscar Iván Zuluaga, con Adriana Gutiérrez, personajes que fueron fundamentales en la conquista de esas leyes que transformaron a Colombia, en la que no hubo ni mermelada, ni puestos, ni nada. Luis Alfredo Ramos era el presidente del Congreso. ¿Se lo recuerda? Enrique Gómez Hurtado presidía la bancada conservadora. La presidía de hecho, yo no sé si de derecho él era director del partido o alguna cosa. Era de hecho, era el patriarca de ese grupo de colombianos eminentes, repetimos, con Juan Gómez Martínez, con Luis Alfredo Ramos, con Carlos Holguín Sardi, con después venían ahí en la filita de más atrás Hernán Andrade, Gómez Gallo, los conservadores hicieron posible el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gracias a Enrique Gómez Hurtado, a quien nunca se le agradeció lo suficiente el haber permitido ese gobierno que transformó la vida del país. Bueno, queridos amigos, hay tanto de qué hablar, hay tanto tema que tratar, que nos vamos para hablar con un invitado muy especial, senador por el Centro Democrático del Corazón Cafetero de Colombia, que se encuentra en una situación dramática. Estabilización de los precios del café o venta del café con valor agregado a todos los mercados del mundo, una tarea que tenemos pendiente en Colombia hace 50 años. En un minuto estaremos con el senador Carlos Felipe Mejía y les hablábamos al oído.